el censo ha pasado a politizarse totalmente, a tener que pasar a la Cámara Baja y luego a la Cámara Alta, a senadores. Esperemos que lo aprueben, pero vemos los bolivianos que el censo realmente hay una debilidad en la base estadística para poder planificar a corto, mediano y largo plazo, tal como hacen todos los países del mundo, y vemos que Bolivia está muy lejos del cuadrante de lo digital. Casi todos los países como Argentina, Chile, pues Ecuador a último que ha pasado su censo digital y lo han hecho en tiempos mucho más cortos y a menor costo en dinero, pero vemos que Bolivia todavía no logra asimilar ese tema, que los datos son muy importantes para poder planificar un país, y así lo refleja el Producto Interno Bruto para el 2023, baja a 4,86%, de un dato oficial que lo ha dado el gobierno. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ven que el crecimiento de Bolivia va a alcanzar el 3%, ahí se ve ya las repercusiones. Sin embargo, la CEPAL propone el 3,5%, el gobierno dice que vamos a alcanzar una inflación del 3,57% de inflación para el 2023. Para este año era el 3,33, pero hemos visto los bolivianos que el valor adquisitivo de nuestra moneda no alcanza para la canasta familiar. Vemos que la situación no va a haber ahora un doble segundo aguinaldo. Esos son los efectos de la mala administración que está habiendo en el sector público, principalmente ante un déficit que era del 8,5%, ahora ha bajado al menos 7,5% ese déficit, que es el déficit fiscal. Pues es los gastos que superan a los ingresos. Sigue habiendo déficit fiscal para el 2023, va a haber en el 2023, y lo que más nos preocupa es que este censo debía darnos luces en temas de datos estadísticos para ver en qué situación estamos los bolivianos, cómo está. Seguimos creciendo con la informalidad, siempre lo hemos dicho, la deuda pública sigue creciendo, está alrededor del 80% respecto al Producto Interno Bruto. Entonces son datos que realmente nos preocupan, y vemos que todo está politizado. Vemos que todo el tema que es económico lo han vuelto político, y eso es lo que más nos preocupa a los bolivianos, porque no hay empleo formal, no hay trabajo formal, no hay un trabajo estable, y eso es lo que preocupa a todos los bolivianos, porque estamos viviendo una situación, diríamos, caótica dentro del país, con lo que nos vino la pandemia. Ahora salimos de esa pandemia, entramos a esta crisis del censo y vemos que no se ha avanzado. Realmente el resultado que ha tenido Santa Cruz, y para los bolivianos seguimos con un censo del 2024. Bien, y para el desarrollo de un censo, ¿cuánto aproximadamente se requiere en cuanto a temas económicos, doctor? Miren, el presupuesto del gobierno para el 2022, que tenía que ser en noviembre, presupuestó $68 millones. Simplemente contratando una empresa que haga la cartografía digital, estamos hablando de $1 millón, más toda la parte tecnológica que llevaría a hacer el cuestionario, son otro $1 millón. Estamos hablando de $2 millones. Pongamos $5 millones que lleve todo el software, ¿sí?, a los 68 millones que presupuesta el gobierno. Es significativo lo que ha presupuestado, es demasiado. Y vemos que con ese software que podríamos hacer con los $5 millones de la cartografía, y por supuesto tener un cuestionario digital donde nos serviría para otros censos, no siempre en décadas, no cada 10 años, sino más continuos, pues no se ve ese efecto. Queremos los datos estadísticos ya. Un censo digital nos arroja eso, así lo está haciendo todos los países del mundo. Bolivia se ha quedado muy atrasado, se prioriza, vuelvo a repetir, la parte política y no la parte económica que realmente nos interesa a los bolivianos, que es el desarrollo del país para generar fuentes de empleo y generar un bienestar a la población boliviana. Bien, doctor, muchísimas gracias por este análisis. Hasta otra oportunidad, un placer. No, el agradecido soy yo. Esperemos que salga la ley del Senado y que no nos ponga más trabas, que lo que queremos es bienestar para el país. Muchas gracias. Bien, la entrevista con el doctor César Vargas, analista económico, aquí en la revista Buenos Días. Vamos a una breve pausa y enseguida estamos ampliando más información.